hoy vamos a ver lo que es Sí, la entrevista en sí, ¿sí? genial. A ver, si vos me decís, ¿es importante la entrevista? Es sumamente importante, ¿sí? Es casi el 50% de lo que es la regresión. O sea, ¿por qué? Porque van a venir a nosotros personas que quizás, como hablamos la otra vez, quizá hicieron años de terapia, no consiguieron nada, o no, no, sí, conseguir seguro que consiguieron, pero no consiguieron a lo mejor sanar algo, ¿sí? Claro, sí, sí. O bien van a venir aquellas personas que jamás hicieron nada con sus síntomas. Si bien fueron al médico y él quizá a lo mejor les dijo, mirá, no tenés nada orgánico, yo no encuentro nada, y no son partidarios de hacer una terapia, ¿sí? Generalmente hay mucho de eso, de aquellos que no les gusta ir a un psicólogo, o ya te digo, o hicieron años y no encontraron nada, o hicieron algo y no les gustó el terapeuta, o ni se les pasó por la cabeza una terapia, ¿sí? Y ahora Claro. vinieron a nosotros con una necesidad sumamente grande de hablar. Y a ver, ¿qué voy a hacer con la entrevista? Primero y ante todo, saber qué quiere sanar. Ese es el primer punto y el más importante. Después, eh, mucha gente, pero mucha gente, sana con el simple hecho de que alguien lo escuche. ¿Mm? Sí, Entonces, hay un montón de veces que la sanación ya se produce con la entrevista y ya estaría. La realidad es esa, ¿sí? Me ha pasado sí, un sí. montón de veces eso, que ya con la entrevista es un montonazo para algunas personas. Después Claro. es sumamente importante saber quién tenemos del otro lado, ¿tá? ¿Por qué? Porque puedo tener alguna patología psicológica o psiquiátrica, que es peor, del cual no puedo tratarlo. Yo necesito saber que la persona, hablando mal y pronto, tiene todos los patitos en fila. Y vos me vas a preguntar, ¿y yo cómo voy a saber si tiene todos los patitos? Es fácil. O sea, una Sí, persona que vos le preguntás varias preguntas, ¿sí? Y te responde coherentemente, es porque está sana mentalmente, ¿sí? Aquella sí, sí. persona que no está sana mentalmente, te das cuenta enseguida, porque o empieza con pequeños delirios, o empieza contándote historias medias mágicas, o vos le notás, por ejemplo, una celopatía muy grande, o le notás un delirio místico, ¿sí? Porque todos o casi todos están dentro de esos rasgos, ¿sí? Sí, O le sí. preguntaste cómo se llama y te cuenta, no sé, qué hizo el perro, yo qué sé, ¿sí? Claro, sí. A Les ver, varía. exacto, es fácil darse cuenta cuando una persona no está en sus cabales. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, me podés preguntar, che, ¿y es común eso? ¿Sabés que sí? Hay mucha gente muy piantada últimamente, ¿sí? Que, Sí, entre comillas, parece normal. Y cuando vos empezás con una entrevista, te das cuenta que está súper border, ¿sí? Está al borde de tener una patología. Entonces, en ese caso,
siempre uno es el que tiene la culpa, no el loquito. A ver, Claro, sí, sí. así, directo. Mira, no estoy a tu altura, esta técnica no es para vos, no vas a lograr absolutamente nada. Mira, pensé que sí, que a lo mejor podía hacer algo, pero me doy cuenta que no, que es mucho más importante lo tuyo y me parece que estaría a lo mejor más para, no sé, una terapia psicológica, para un médico, estaría bueno que te... Y nada, y le recomendás a alguien que vos, ay, qué lindo, alguien que vos conozcas, ¿sí? Que conozcas y Sí, que sepa que realmente es un profesional, ¿sí? Nunca recomiendes a alguien sin saber cómo es, ¿sí? claro, Porque cómo trabaja. después, Exactamente. bueno, te van a decir, me recomendaste este Claro, que, ¿sí? sí, sí. Bien. Eh, bueno, la entrevista, como te digo, es muy, muy importante. Por eso, para saber quién tenés adelante tuyo y para que esa persona hable, ya con el hablar, con el contar, con el decir, cosas que, a ver, te va a pasar como me pasó a mí, que, no sé, un montón de gente nunca ha hablado de su trauma. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo siempre cuento lo mismo, pero yo trabajé muchísimo con mujeres de México, muchísimo. A ver, nada, yo quería, me había recibido, había hecho un par de cursos y yo decía, esta técnica necesita mucha práctica para que yo esté segura y poder cobrar y poder ser, bueno, me puse en mente que durante 2 años yo iba a hacer prácticas. Bueno, empecé a buscar a ver cómo podía hacer práctica, porque bueno, primero uno empieza con sus propios conocidos, Claro, pero esta técnica no está tan buena para los conocidos. ¿Sí? A ver, ¿por qué no está tan buena? Porque nosotros venimos en grupos de almas, donde, no sé, tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo y demás, va a estar siempre en ese grupo de almas. Y si vos le haces una regresión a alguien conocido, tenés que como esquivar ciertas cosas para no encontrarte vos en su regresión. ¿Se claro. entendió? O Sí, sea, sí, vos como alma vas a estar siempre quizás en la regresión de tu ser querido. Y a veces uno no sabe cómo trabajar. Porque, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo así como drástico. Si sí, sí. yo le hago una regresión, ponele a mi pareja, y no andamos muy bien, ¿no? Y te hago una regresión y en su regresión, no sé, esa persona me mató o me mató un hijo o no sé, se encuentran esas situaciones, ¿sí? Después a veces eh, las cosas son más difíciles aún, ¿sí? Entonces, y en esa regresión yo como terapeuta no voy a ser imparcial, porque como estoy yo metido en esa regresión, voy a querer Claro, hace, siempre, claro. siempre quedar bien parado, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, Sí, no está tan bueno hacer a alguien allegado. La claro, ver realidad es cómo. que hay que esquivar después, obviamente después te voy a enseñar a esquivar todo eso y poder llegar a hacérselo. Pero lo ideal sería que no, sería que vos trabajaras con gente que no conoces. Claro, Yo sabiendo eso, nada, me metí en grupos de Facebook de nada, de minas con problemas y demás,
y ponía cada 2 por 3 algún avisito para que si querían hacerse regresiones. Obviamente te puedo asegurar que tenía turnos dados 2, 3, 4 meses hacia adelante todos los días de mi vida, ¿eh? Durante 2 años yo me zarpé en regresiones porque hacía ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para tener práctica. Lo que yo aprendí con esas prácticas no lo aprendí ni por las tapas en los cursos que hice, ¿eh? Porque la práctica te da muchísimo más conocimiento que todo lo que vos puedas estudiar, ¿sí? Eso es así. Además que como obviamente yo no les cobraba, al principio estuve 1 año y pico haciendo ad honorem, después hacía intercambios, viste, de terapias, que está muy bueno eso. Después empecé de a poco a cobrar. Pero bueno, esas minas de México, de Estados Unidos, de Perú, hasta de Bolivia, yo no encontraba una mujer que no haya sido abusada en su niñez, ¿sí? Y de todas esas mujeres que habían sido abusadas por padres, por tíos, por abuelos, todos familiares, ¿eh? Nunca le habían contado nada de eso a nadie, ¿sí? Porque obviamente cuando eran chicas el que las abusaba no solo las abusaba, sino las violentaba, sino les pegaba, sino les juraba que iba a hacer tal o cual cosa si abría la boca. Entonces se pasaron una vida nada, ocultando todo eso por vergüenza al ser querido, por vergüenza a ellas mismas. Casi por miedos. Claro, tal cual. Y ya de por sí la entrevista era súper sanadora. Porque imagínate, no sé, fuiste violado a los 4, 5, 10, 15 años, no importa la edad. Nunca se lo contaste a nadie. Y lográs y encontrás a alguien en quien poder contarlo. Ya es sanador por el simple hecho de hablar. Sí, sí. Bien, entonces la entrevista, como te digo, es sumamente importante. Hay 2 tipos de entrevistas. O dos tipos de entrevistas, no. 2 formas de trabajar. Vos podés ser terapeuta de regresiones y elegir después, más adelante, cómo querés trabajar. Una manera de trabajar es hacer la entrevista y hacer la regresión el mismo día. Aproximadamente eso te lleva 3 horas seguro, ¿eh? Porque es 1 hora y piquito la entrevista y 1 hora y piquito la regresión. Esa es una manera de trabajar. Otra manera de trabajar es, vos haces una entrevista y luego a partir de una entrevista mucho más amplia que la que en la otra forma podrías tener, ahí evalúas a través de esa entrevista, o sea, la entrevista es un encuentro, un día, y después vos le decís, bueno, esto aproximadamente me llevaría 3, 4, 5 sesiones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La sanación, en resumidas cuentas, es casi la misma, ¿sí? Nada más que entrevista, regresión, tiene un costo, donde vos vas a sanar lo que pidió más alguna que otra cosa más. Y esta
tiene un costo distinto. ¿Por qué? Porque vos lo vas a ver muchas más veces. Doy un ejemplo de, no sé, de costos. Esta le va a salir 50.000 pesos. Esta le va a salir, no sé, 25, pero lo vas a ver 4, 5, 6 veces. De 25, obviamente, no sé. ¿Sí? Sí, sí. Esta, obviamente, te va a llevar varias regresiones. Esos encuentros mínimamente tiene que pasar entre 20 y un mes entre una y la otra. A ver, si yo te digo, te hablo como, como terapeuta, te digo, un mes estaría, ¿sí? Si yo te hablo como comerciante, ¿sí? Como esto también parte de un comercio, yo te diría 20 días. A ver, ¿en qué difiere? 30 días la persona hace la regresión y tiene tiempo para trabajar su regresión. ¿Por qué? Porque vos haces una regresión y después tenés que entender, hacer más consciente todo lo que trabajaste. Esto no deja de ser una rama de la psicología. Vos vas al psicólogo, ¿sí? Hablas con el psicólogo te hace ciertas preguntas, ciertas cosas, y el trabajo lo tenés que hacer vos, no el psicólogo, ¿sí? Las conclusiones las tenés que sacar vos. Bueno, acá sucede lo mismo. A ver, ¿por qué yo, Claudia, viví la vida de Juanita y mi alma me mostró la vida de Juanita? Además de ver ese trauma, ¿qué es lo otro que yo tengo que aprender? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Sí? Ahí radica toda la sanación. Si bien vos en la regresión, en ese estado ampliado de conciencia, vas a hacer que haga ese puente, después lo tiene que hacer solo. Por eso vos también le vas a dar la grabación de esa sesión, para que la pueda escuchar varias veces. Entonces, el cerebro también necesita un tiempo para darse cuenta de ciertas cosas. Un mes sería realmente lo ideal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para algunas personas, un mes es un montón. Para aquella persona que no trabaja tanto las regresiones y lo deja, ¿viste? Y cree que yendo a hacer la regresión ya sanó y demás, un mes es un montón. Y se te puede perder ese paciente o ese cliente, ¿no? Aunque parezca poca la distancia entre 20 a 30 días, es un montón para eso. ¿Está? Entonces 20 días sería lo ideal. A ver, ¿cómo trabajaría yo en esa forma de trabajo? Desglosaría todo lo que la persona necesita trabajar. Y pasaría por todos los estadios de la técnica. Estadios es niñez, vientre materno, vida pasada, por lo menos 2 o 3 sesiones de vida pasada. Para hacer algo así como súper completo.
Entonces, como te dije, podés trabajar una entrevista, una regresión o una entrevista mucho más completa y unas varias regresiones, ¿sí? Eso va a depender de cómo vos quieras trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo de esta, hago entrevista, regresión, y en algunos casos me paso a esta. ¿Está? Dependiendo, claro, de la persona. Claro, dependiendo de los casos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo trabajo con alguna adicción, que muy común es laburar con obesidad, por ejemplo, yo sé que le tengo que hacer varias sesiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene ramificaciones en varias cosas. Va a depender de eso, ¿entendés? Sí, sí. Bien. Así también como esté la persona. Claro, sí, sí. Y qué quiera venir a sanar, obviamente. A veces las cosas son más fáciles que otras. A veces son re difíciles. Sí, sí, a veces son muy difíciles. Bien, se me reinició la otra compu solita. Bueno, está viva ahí, no sé qué hace. Y Bueno, yo recién cuando me decías lo de que para personas que es un montón un mes, y sí, me imagino para esas personas que capaz están todo el tiempo como con ese diálogo interno en la cabeza constante, son un montón porque como que hay personas que capaz que tienen una idea y la pueden trabajar y trabajar y trabajar y ser constantes, y hay otras personas que tienen miles de ideas y están constantemente mediando esas miles y miles de ideas. Como que yo siempre tuve como, no sé cómo decirle, como que siempre tuve así como de fábrica el chip de analizar a las personas, ¿no? O sea, sin yo querer hacerlo, o sea, sin yo buscarlo, sino que en mi cabeza automáticamente cuando veo una persona y ya escucha capaz dos palabras, saca ciertos, como que va juntando, ¿viste? La información o sea, me sale automático, no es que yo lo busco o que intento hacerlo, sino que siempre me pasó. Y antes me pasaba como que no confiaba mucho en eso, en esa intuición, y después de más grande me di cuenta que era como algo natural en mí, digamos, y que siempre terminaba acertando, por así decirlo. es que si hay algo que Entonces, tenés que seguir es la intuición, ¿eh? sí, sí, Para poder abrir, ponerle el tercer ojo, las primeras ejercitaciones es eso, seguir tu intuición y decir, no, voy por acá, a ver. claro, sí, Y confiar, exactamente. exacto, Bueno, es que antes yo lo veía como capaz más un prejuicio hacia las personas, y después me di cuenta que no, que era mi mente tenía como una matemática, por así decirlo, que sacaba esas deducciones por sí sola, ¿viste? sí. Y capaz que ya con ver a una persona y escuchar dos o tres palabras que me diga, no sé, puedo comprender su sistema de creencias y las cosas que le van pasando, ¿entendés? Cómo también esa persona se desarrolla en ciertos aspectos. Obviamente no algo absoluto, pero sí como cierto análisis más superficial, por así decirlo, ¿no? No, pero está bueno que sigas esa intuición, porque te puedo asegurar Sí, sí. que cada vez eh, vas a creer más en vos. Porque vas a acertar una, vas a acertar dos, y así sucesivamente, ¿entendés? Hasta que un día Sí, sí. te sea algo común. Sí, algo natural, exactamente. Exactamente. Es Claro, que hoy en día me lo tomo más así, ¿viste? Como algo natural, por así decirlo, algo ya en mí que está de fábrica, ¿viste? Y que lo sí, acepto tal y como es. es que la realidad que todos tenemos el poder de tener nuestro tercer ojo súper abierto. Lo que pasa que, bueno, la sociedad fue la que un poco hizo que a través de prejuicios, a través de religiones, a través de un montón de cosas, bueno, eso no se desarrollara, esa es la realidad, pero todos Totalmente. tenemos la capacidad de desarrollarlo y Sí, sí. fantásticamente, ¿sí? Por eso yo ayer
le explicaba a la gente de acá, de Capital, eh, que esta técnica hace eso posible, ¿sí? Porque el entrar y salir constantemente de estos estados ampliados de conciencia hacen que, como vos decís, esa intuición empiece a ser cada vez más, más fuerte, ¿sí? Sí, sí. Ya vas a ver después de hacer un par de regresiones cómo eso va a ir mejorando paso a paso, y cuanto más vos creas en vos mismo, ¿sí? Va a ser cada vez más mejor. Era como el otro día, ¿te acordás que yo les decía de las protecciones? Que llega un Sí. momento que la gente no te ve. Bueno, empezá a creer en eso porque Sí. es, es tal Sí, cual. estuve trabajando en eso, sí. Es tal cual, ¿eh? Es tal cual. Sí, sí. Así que, bien. Bueno, bueno, Sí. entonces hay estas dos maneras de laburar. En una Bien. sesión o en varias sesiones. Las diferencias es, en esta vas a recibir más plata por menos tiempo, ¿sí? A ver, todo junto un día. En Sí, 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 la esta, entrevista y la reflexión. claro, en esta lo vas a tener muchas más veces, con menos costos, pero te influye más tiempo también, ¿sí? Sí. O sea, las dos tienen costo-beneficio más o menos piola. De esta manera, nada, vos lo tuviste un día a la persona y te recomendó a tres más, ¿no? Bueno, lo mismo, pero no tenés tanto tiempo. Porque si este Claro. solo paciente vos lo tenés 5 sesiones, ¿sí? De las 5 sesiones te ocupa 2 horas cada vez que viene, te quita lugar para otros también. O sea, uno tiene que evaluar y tiene que ver, tiene que ir probando. Si uno con esta técnica no vas probando qué es lo que da más resultado, imposible. Porque cada terapeuta va a trabajar de una manera distinta. Vamos a ver creo que en la clase esta que viene en Moreno, ya vamos a empezar como a ver la punta del iceberg, ¿no? A ver, ya vamos a hablar de hipnosis, ya vamos a hablar de eh, uy, se me nubló la vista, de estados ampliados de conciencia, ¿sí? Y bueno, ahí después vamos a empezar a conocer cómo es la técnica para que cada uno pueda saber en qué puede ir investigando y qué puede ir haciendo. O sea, yo siempre doy la posibilidad de que prueben una cosa y prueben otra, como hice yo. Porque la realidad es que hay un montón de cosas en la técnica que son de varios cursos que yo hice distintos. Hay otras cosas que las fui modificando por mi propia práctica, ¿sí? Entonces se pueden Sí, sí. modificar y cada persona y cada terapeuta la puede modificar. Por ejemplo, no sé, el tema de las inducciones, hay distintas maneras de inducir a la hipnosis. Bueno, cada uno se va a sentir más cómodo, a lo mejor al principio con una, y después te das cuenta que las personas, la realidad es que entran mucho más fácil de lo que uno mismo cree. Entonces vas cambiando y vas acortando tiempos. Quizás a una persona le hiciste una inducción de media hora y no te diste cuenta, y a lo mejor a los 3 minutos lo podrías haber hecho entrar en regresión. Después con la práctica uno se va dando cuenta de esas cosas, ¿sí? Sí. Pero bueno, cada caso, inclusive en la entrevista, te va a servir para eso, para saber cómo podés llevar a una persona a ese estado regresivo, ¿sí? A ver,
la entrevista, en la entrevista también vos vas a saber en qué momento podés hacer que esa persona entre en un estado regresivo. ¿Por qué? Porque vos vas a ir preguntando. Lo que vas a ir haciendo en la entrevista es tratando de hacer que la emoción esté a flor de piel. Cuanto más a flor de piel tenga esa emoción, más rápido va a entrar en regresión. A ver, ejemplo. Vos le vas preguntando, si yo trabajo de esta manera, de la manera de que hago entrevista y regresión el mismo día, yo solo voy a hacer preguntas sobre todo y ante todo por lo que quiere sanar, ¿sí? No tanto, a ver, de esta manera voy a hacer un pantallazo de toda la vida mínimamente, ¿sí? De su niñez, de su vientre materno, de cuando estaba en la panza, de su familia, de su pareja, de su historia. Es una entrevista psicológica, está basada en una entrevista psicológica. Ahora vamos a ver un video justamente de entrevista psicológica. De esta manera, o sea, entrevista y regresión el mismo día, yo lo que voy a hacer es ser sumamente incisiva para poner esa emoción a flor de piel. Ejemplo, no sé, ¿qué venís a sanar? Y vengo a sanar el miedo. Bien. A ver, esta manera yo solo pregunto. En las dos entrevistas solo pregunto, pero en esta más todavía. Preguntas cortas para que la persona vaya más y más profundo en esa emoción. Tengo miedo. Bueno, a ver, ¿cuándo tenés miedo? Y cuando, no sé, veo que hay una situación de violencia. ¿Y cuándo sentís que hay una sensación de violencia? Y no sé, por ejemplo, mi papá y mi mamá se pelean mucho. Bien, y vos, cuando papá y mamá se pelean mucho, ¿qué sentís? Y siento esto. ¿Y eso qué sentís? ¿Cuándo más aparece? Y aparece cuando, no sé, estoy en la escuela y me pasa tal cosa. Y en la escuela, o sea, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy de lo general cada vez más profundo, más profundo, más profundo, más intenso, más. Hasta que logro que la persona cuente situaciones, ponele con este ejemplo, de mucho miedo, y a lo mejor, es drástico el ejemplo, pero a lo mejor o empiece a temblar o empiece a llorar por contarme eso, ¿sí? En esta entrevista lo que hago es le digo, en un momento le digo, y decime, cuando me estás contando esto, ¿qué sentís? Y siento como una opresión en el pecho. Ah, bien. Y cuando sentís esa opresión en el pecho, si yo te dijera que cerraras los ojos e imaginaras algo con esa opresión en el pecho, ¿qué me dirías que estuviera pasando? Y no sé, a ver, cierra los ojos. La persona cierra los ojos. Imagíname, tenés mucho miedo, tenés una opresión en el pecho, te duele la panza, ponele, que fueron cosas que fue diciendo, ¿no? Te duele la panza, tenés frío. ¿Qué está pasando? A ver, imagíname esa situación. Ya lo hiciste que cerrara los ojos, que imaginara una situación. Ponele,
te dice, y imagino que, espera que mi perra quiere salir, imagino que, no sé, que hay un soldado que me quiere matar, ¿sí? O sea, vos lo único que hiciste es decirte que cerrara los ojos y que se acomodara un poco ahí en ese sillón donde vos lo sentaste, o la persona, si lo está haciendo vía internet, se sentó. ¿Sí? Sí. Ya cuando con los ojos cerrados te dice que está imaginando que un soldado le está haciendo, ya está, ya te entró en regresión. Y es así de fácil. Y es común, Claudia, es re común. ¿Sí? Entonces, lo que yo busco muchas veces con la entrevista es hacer que esa persona tenga esa emoción a flor de piel. ¿Para qué? Para que me entre en regresión. Tan fácil con solo decirle, cerrame los ojos e imagina eso que me estás diciendo en un escenario. ¿Sí? Y a ver, la persona cree que está imaginando cosas, pero lo que no se da cuenta es que cuando empezó esa persona a temblar, a tener miedo, a, no sé, a sentir el frío y demás, ya estaba en regresión. ¿Sí? Entonces, ese tipo de entrevista podés derivar en una regresión. Esta entrevista, que es mucho más larga, mucho más, espera que ahora cierro la puerta porque si no me cago de frío. Que es mucho más larga y que quizás necesitas, ya después te la voy a pasar, por un montón de preguntas. Si no aprovechás también el momento que pudiste haber tenido a esa persona con la emoción a flor de piel, perdés de poder hacer una regresión súper fácil, ¿sí? Y que la sanación sea mucho más rápida que si un día después la citás y la intentes hacer que regresione y volver a esa emoción. ¿Sí? Sí. O sea que sería como la conexión con esa emoción, por así decirlo, una llave para entrar en regresión. Sí, sí. Es una de las técnicas que los terapeutas con más cintura utilizamos. ¿Sí? Es lo más rápido porque hiciste la entrevista y la regresión a lo mejor en 1 hora y piquito. ¿Tá? Porque en un momento entró, se hizo esa emoción tan a flor de piel que lo único que hiciste es decirle cerrar los ojos y imaginarme un lugar, y a partir del lugar ya chau. Ya empezó la regresión. Ya entró, digamos. Ya empezás a hacer la técnica, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, siempre, o tratar de siempre en esa entrevista, poner las emociones o intentar poner esas emociones, ¿sí? Obviamente después, vuelvo a repetir, va a estar en cada terapeuta como quiera trabajar. Porque a lo mejor vos decidís no, en la primera entrevista, tener primero un paneo más completo de la persona para después, el día que le haces la regresión, a lo mejor sí hacer algo un poquito más cortito, más incisivo y demás. O sea, después va a depender de cada terapeuta. ¿Se entiende?
Pero bueno, Sí. es sumamente importante la entrevista porque sabes primero quién tenés adelante, sabes cómo tiene esa emoción o cómo tiene ese síntoma, qué tan fuerte o qué no tanto. Y bueno, hay un montón de cosas que vamos a tener que preguntar y demás, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un video, porque como yo te dije, esta entrevista, siempre hablando de esta entrevista, ¿eh? No de esta. Esta es Sí, sí. incisiva al hueso. Esta es mucho más completa y tiene sus bemoles, ¿sí? Vamos a ver lo que es esta entrevista, que es una entrevista derivada de la psicología. Es igual que una entrevista psicológica. Entonces, lo que vamos a ver es la entrevista psicológica. Entrevista. Paso preguntándolo de esa manera, si estamos explorando. Momento. Lo clínico. Para empezar, es importante tener en cuenta algunas disposiciones generales sobre el espacio donde vamos a trabajar al llevar a cabo la entrevista. Es importante tener en cuenta que sea un espacio... ¿Escuchás ahí? Sí, sí, se escucha. Ah, bien, bueno. Espera, porque voy a tener que girar esto. Espera. Hola, soy la maestra Cristian Gabriela. Es un gusto estar con ustedes en una ocasión más. En este video vamos a hablar de las características de la entrevista psicológica, específicamente en el ámbito clínico. Para empezar, es importante tener en cuenta algunas disposiciones generales sobre el espacio donde vamos a trabajar al llevar a cabo la entrevista. Es importante tener en cuenta que sea un espacio cómodo tanto para el entrevistador como el entrevistado. También que la iluminación sea favorable, ya que esto puede generar un ambiente de confianza, de mayor apertura, o si la iluminación y el espacio no es agradable para el entrevistador, puede generar un ambiente hostil, de apatía o incluso de descarga. Una vez que tenemos en cuenta estos puntos que son muy importantes, también es necesario tener una preparación personal antes de nosotros realizar la entrevista psicológica. ¿A qué me refiero con esta preparación personal? Recordemos que al estar hablando sobre las dificultades o posibles problemas que pueda llegar a tener una persona, es importante tener una apertura a todos los comentarios o situaciones que nos vayan a expresar. En la medida posible es importante no hacer juicios de valor, como decir eso está muy bien, está muy mal, o por ejemplo tratar de regular nuestras gesticulaciones, ¿no? Ni estar todo el tiempo sonrientes, porque eso puede incluso prestarse a una actitud seductora en un determinado momento, ni estar demasiado serios o demasiado rígidos, porque eso puede cohibir o poner nerviosa o tener cierta desconfianza por parte del entrevistado. Ya que tenemos muy en cuenta estos puntos antes de empezar la entrevista, es importante conocer los tipos de entrevista y la estructura que debemos de seguir. Recordemos que en general hay 3 categorías de la entrevista. La primera sería la entrevista estructurada, donde tenemos un guión muy específico, un orden, preguntas muy concretas que vamos a realizar y debemos de seguirlas al pie de la letra. El otro sería la entrevista semiestructurada, donde tenemos algunos temas generales que debemos explorar, algunas preguntas de base o que nos pueden dar línea para las intervenciones, pero hay flexibilidad en cómo vamos a estar explorando estas diferentes áreas o estos diferentes temas durante la entrevista. Y el tercer tipo de entrevista es la entrevista libre, donde, como su nombre lo dice, podemos hacer una exploración incluso más improvisada, no importa el orden en el que vamos a ir abordando los temas. Generalmente en la entrevista clínica nos apegamos más a una entrevista semiestructurada, porque hay varios puntos que vamos a comentar más adelante que es importante investigar, que nos pueden dar un panorama o datos importantes sobre la persona con la que vamos a estar trabajando.
Ya que tenemos en cuenta este tipo de entrevista que vamos a utilizar, es importante recordar la estructura que debemos seguir. El primer punto o el primer paso que debemos llevar a cabo es el rapport. Recordemos que el rapport es como romper el hielo, como comúnmente se dice, o ir generando un ambiente de confianza con el entrevistado. Y aquí podemos hacer preguntas muy sencillas como qué tal ha estado su día, qué tal el trayecto hacia acá, ya desayunó, ya comió, cómo se siente hoy, cosas más sencillas que nos permitan establecer ese primer contacto e ir generando un ambiente de confianza. Posteriormente es importante realizar el encuadre, donde, como su nombre lo dice, vamos a encuadrar, vamos a enmarcar qué es el trabajo que vamos a realizar. Aquí es necesario ser muy cuidadosos y evitar decir que vamos a hacer una evaluación, un cuestionario o algo por el estilo. Simplemente podemos mencionar, vamos a comentar o a platicar sobre algunos temas en general. Eso le da una certeza a la persona de qué se trata la actividad que vamos a realizar y también reduce un poco la angustia o la ansiedad que pueden llegar a sentir por estar frente a otra persona y contar aspectos importantes de su vida. Después del encuadre ya seguimos con la exploración de áreas que ahorita en un momento vamos a detallar, pero previamente es indispensable llenar la ficha de identificación. La ficha de identificación son datos generales sobre la persona que, como el nombre lo dice, también podemos identificar algunos puntos importantes. ¿A qué me refiero? Esto es tomar el nombre completo, cuál es la edad de la persona, cuál es su fecha de nacimiento, el domicilio que tiene actualmente, algún número telefónico en el cual nos podamos contactar y si la persona profesa o tiene alguna religión. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque a veces podemos partir del hecho de que todas las personas tienen una religión y aquí decirle cuál es su religión. Eso no es muy conveniente. Lo más conveniente, lo que se sugiere para explicar, para preguntar sobre este punto, es decirle, ¿tiene usted alguna creencia, profesa alguna religión, acude a algún servicio regularmente? Y ahí, bueno, ya nos dan la información que nosotros buscamos en esta área específicamente. Ya después de que tomamos la ficha de identificación, ahora sí empezamos con la exploración de áreas. En este punto, sobre todo con los adultos, ya que con los niños y con los adolescentes hay otras características distintas. Con los niños generalmente empezamos con la constelación familiar, es decir, explorar cuál es su núcleo familiar, con qué personas viven, a qué se dedican. Incluso si quieres saber más información sobre la entrevista clínica con niños, hay un video en el canal que también puedes consultar. En la entrevista con adolescentes, por ejemplo, no es conveniente ni recomendable empezar con la exploración de la constelación familiar, ya que en esta etapa generalmente puede llegar a haber ciertos conflictos, ciertas dificultades, y al nosotros preguntar por ese tema que puede ser un tanto complicado, puede generar que el adolescente se cierre, que tenga una actitud apática o que ya no. Como yo dije, espera, que prendo la cámara. Como yo dije, creo que vos estabas en el curso cuando dije eso. Yo, por ejemplo, no trabajo con chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, el chico lo que puede hacer, a diferencia de un adulto, es darse cuenta que si abre los ojos, se sale de la regresión. Cosa que el adulto no se da cuenta de eso. ¿Sí? Pero los chicos sí. Entonces, si yo le voy a hacer una regresión a un nene que, no sé, vino porque le tiene miedo a algo, lo entro en regresión y tiene que pasar por un trauma que a lo mejor es sumamente fuerte y el nene se asusta y me abre los ojos, sale de la regresión y yo después no lo voy a poder volver a hacer que me entre de nuevo en regresión. ¿Tá? ¿Por qué? Porque va a tener miedo y es difícil a una criatura que entienda, ¿sí?, que eso ya pasó. O sea, es difícil para el adulto que entienda todo eso, imagínate para una criatura. Entonces, el tema de los chicos, yo personalmente no trabajo con chicos. Y el adolescente tiene que ser un adolescente que entienda, o sea, que sea adulto, por lo menos
arriba de los 16 años. ¿Tá? Que entienda bien lo que es una regresión, no se asuste y demás. Acá obviamente es una entrevista psicológica, por eso está hablando de chicos, ¿sí? Pero bueno, quería explicarte eso. Sigo. Quiero seguir con la entrevista. Pero cuando estamos haciendo entrevista psicológica con los adultos, podemos preguntarles algo muy sencillo, como platícame un poco de ti. A veces las reacciones en este punto pueden ser diversas, ¿no? Las personas pueden decir, ¿pero qué quieres que te platique? Ahí es importante no caer, digamos, en la tentación de nosotros ir sugiriendo los temas, porque eso puede tomarse como una intervención inducida. Es decir, si yo le digo, platícame de tu trabajo, tal vez estoy dejando de lado algún tema o alguna información que es importante en ese momento para la persona. Entonces, si nos contestan de esta forma, podemos decir, platícame lo que tú quieras, algo sobre ti, algo en general, y ya, eso da pauta de alguna forma a que ellos nos vayan platicando un poco más. Otro tip, podríamos decirlo así, que es importante tener en cuenta para la entrevista es que hay que ser muy cuidadosos en cómo formulamos las preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hacemos preguntas que solamente se contesten con un sí o con un no, es decir, preguntas cerradas, es muy probable que las respuestas sean de esa manera, que solamente nos digan sí y no y que no obtengamos mayor información. Y recordemos que en la entrevista psicológica uno de los principales objetivos es obtener la mayor cantidad de información posible sobre las diferentes áreas, sobre los diferentes aspectos de la vida de esa persona, para relacionarlos con cuáles son las posibles dificultades o complicaciones que puede llegar a tener. Si en la entrevista ya tenemos un motivo de consulta, es decir, la persona dice, es que vine a esta entrevista porque me he sentido muy triste, porque tuve una ruptura amorosa o por cualquier otro motivo que nos manifiesten, es importante empezar la exploración de la entrevista con ese motivo de consulta, es decir, ¿puedes platicarme un poco más sobre esta situación? ¿Desde hace cuánto tiempo sucedió? Sobre todo también en todos los puntos y aspectos que estemos explorando, preguntar cuáles son los sentimientos, las emociones, las dificultades que le ha llegado a generar a la persona esas experiencias que nos está contando. Sí, bueno, ya terminamos, ya nos cuenta algo sobre ellos en general, también podemos explorar cómo es un día cotidiano en tu vida, ¿no? ¿Qué haces, por ejemplo, de lunes a viernes? Nos cuentan un poco más y eso nos va dando información. Ahora, aquí es importante resaltar que no hay una receta específica o exclusiva para la entrevista. Hay algunos puntos generales como estos que estamos comentando, pero una de las habilidades principales dentro de la entrevista psicológica o dentro de cualquier entrevista es la escucha activa, es decir, poner mucha atención a los puntos que sean importantes y seguir preguntando sobre eso, sobre todo en la cuestión clínica, identificar cuáles son las cosas que le pueden llegar a generar un malestar, un sentimiento de tristeza, de enojo. Sí, tal vez es importante explorar las cuestiones que les pueden llegar a dar felicidad o alegría, pero sobre todo enfocarnos un poco más a lo que le esté causando un malestar a la persona, porque en gran medida ese es el motivo por el cual alguien asiste al psicólogo. Entonces es importante nosotros poder explorar esos puntos también. Recordemos que estos puntos o temas generales que tenemos que investigar durante la entrevista clínica podríamos considerarlos como el ámbito o constelación familiar, cuál es la historia del desarrollo de la persona, es decir, si ha tenido alguna situación importante durante el transcurso de su vida, sobre todo si estamos hablando de adultos, cuáles son sus recuerdos tempranos, cuál es su escolaridad. No me refiero a en qué grado está únicamente, sino cómo ha sido su trayectoria académica, cuáles han sido las dificultades que ha presentado, cuáles han sido las dificultades que ha tenido, los logros, los méritos dentro de esta parte académica también. Si ya está en un entorno laboral, también es importante preguntar desde qué edad empezó a trabajar, actualmente en qué trabaja, cómo se siente, cómo se lleva con sus compañeros. Otra gran área que podríamos o que es importante investigar tiene que ver con las relaciones sociales, es decir, si tiene amigos. Aquí no hay que dar por hecho cuántos amigos tienen, ¿no? Sino, eso es una cosa muy importante también, no dar por hecho las respuestas o lo que socialmente incluso se puede llegar a esperar que tengan o vivan las personas, sino siempre preguntar, ¿tienes amigos? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Tienes alguien que sea más cercano a ti o que consideres tu mejor amigo? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con los hombres? ¿Con las mujeres?
etcétera. Ahí es importante preguntar toda esta parte de los ajustes sociales en ese momento de la vida, pero también haciendo como una breve retrospectiva de la vida de la persona en cada una de las áreas. También es importante preguntar sobre el área de salud, si ha tenido alguna intervención quirúrgica, algún accidente, alguna enfermedad, si lleva algún tratamiento. En todas estas respuestas que nos vaya dando la persona es importante investigar hace cuánto tiempo, qué afectaciones hubo, cómo reaccionó la persona y cómo reaccionó también el entorno familiar si es que hubo alguna situación. Por ejemplo, si hay cuestiones de hijos, de embarazo, también es importante preguntar con más detalle cómo vivieron esas experiencias, entre otros puntos. Estos son algunos temas generales. También recordemos que es importante preguntar sobre la sexualidad, que aquí podemos empezar con cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, si ya estamos hablando de adultos, ¿cuál es la primera experiencia sexual que recuerdas? Y no me refiero a una relación ya más íntima o algo por el estilo, sino podemos preguntar por cuestiones de noviazgo, si ha tenido alguna pareja, incluso podríamos decirlo, para no prejuiciar que forzosamente deba tener una preferencia heterosexual o homosexual, simplemente dejarlo abierto. Recordemos que eso es muy importante también. Si ya entramos con más confianza, aquí es importante también resaltar que el área de sexualidad se sugiere que ya la vayamos investigando casi al final de nuestra entrevista, ya que la persona se sintió con mayor confianza, ya que pudimos explorar un poco más, es decir, ya que se estableció con mayor fuerza esta transferencia dentro de este dispositivo clínico. Y por último, también es importante preguntar cuál considera que es la descripción de sí mismo, cómo se describe a él o a ella misma en una cuestión física, en una forma de ser, y sobre todo también cómo considera que la o lo perciben las demás personas. Eso también es un punto muy importante. Son algunos puntos generales que es importante preguntar o considerar. Como decía, en esta entrevista semiestructurada tenemos varios temas en los cuales es importante profundizar. Sin embargo, insisto y recalco mucho en que es necesario tener en cuenta el cómo vamos escuchando. Tampoco hay que quedarnos con la idea de que tenemos que ir paso por paso preguntándolo de esa manera. Si estamos explorando, supongamos, el área personal, nos está contando alguna cuestión de su adolescencia o algo por el estilo, y de ahí brinca una cuestión marital y los problemas que tiene con sus hijos o con su pareja, debemos de quedarnos con ese tema y profundizar y explorar un poco más al respecto, no decirle, no, bueno, ahora vamos con el tema de salud. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya casi para terminar la entrevista, es recomendable que unos 5 o 10 minutos antes de que terminemos la entrevista, recordemos que la entrevista dura entre 45 y 50 minutos aproximadamente, es conveniente avisar a la persona que estamos a punto de terminar, que nos quedan 5 o 10 minutos dependiendo con cuánta anterioridad estemos haciendo este cierre, y damos ahí la posibilidad a la persona o le preguntamos si es que nos quiere comentar algo más. Si nos comenta algo más, evidentemente lo escuchamos. Si nos dice que no, podemos cerrar preguntando ¿cómo te sentiste durante la entrevista? Aquí también hay que ser muy cuidadosos y evitar decir te gustó o no te gustó, porque entonces ahí indirectamente estaríamos preguntando más bien por cómo considera que fue nuestro desempeño, y esa no es la función de la entrevista clínica ni de esa pregunta al cierre. Sobre todo, lo más importante es concentrarnos en la persona. Después de que realizamos la entrevista clínica, hay varios puntos que es importante o que se sugiere de alguna manera hacer un breve reporte o anotar o irlos asociando con la información que encontramos dentro de la entrevista. ¿A qué me refiero? El primero son las actitudes que tuvo el entrevistado durante toda la sesión. Si estuvo nervioso, cooperativo, no sé, cómo se mostró desde un primer momento hasta el final de la entrevista. También es necesario prestar mucha atención a las conductas que tuvo la persona. Estuvo con los brazos cruzados, moviendo el pie, movía la mano, estaba agitado, pero no solamente para analizarlos de una manera aislada, sino sobre todo que nosotros podamos identificar en qué temas en específico, ante qué situaciones que estaba describiendo es que tuvo esos cambios conductuales, no porque hablen por sí mismos, sino para complementar la información que nosotros obtuvimos también. Por ejemplo, si es una entrevista que está psicodinámicamente orientada, también se sugiere o generalmente prestamos atención a identificar cuáles son los mecanismos de defensa. Probablemente estos mecanismos de defensa los hayas escuchado, o hasta podríamos nosotros hablar un poco más sobre
estos mecanismos en otro video. A grandes rasgos podríamos decir que los mecanismos tienen que ver con la negación, la proyección, la racionalización, la sublimación, entre otros. Y por último, es importante identificar cuáles consideramos, dependiendo de toda la narrativa que hizo el entrevistado, cuáles podrían ser las probables situaciones de conflicto o lo que también podemos conocer como una impresión diagnóstica. Esto es en función de todo un análisis general de la entrevista. Por último, te sugiero que cuando estés realizando la entrevista, si vas a hacer anotaciones, que sean muy breves, porque si estamos anotando todo el tiempo lo que nos dice la persona, es muy probable que no estemos haciendo una escucha activa y que haya varias cosas que se nos olviden o que generemos una sensación desagradable en el entrevistado. Me gustaría mucho que me dejaras tus comentarios. ¿Qué te pareció? Bien, a ver, dejar de compartir. Acá estamos. Bueno. Uy, se me cayó el teléfono. Estoy acá. Igual después este video, obviamente, te lo voy a pasar para que lo veas más tranqui. Habla muy rápido al principio, pero bueno, para que lo veas bien y explicarte también que es algo que ya les expliqué a todos. Que, a ver, en mis cursos generalmente yo fui variando año a año un montón de cosas. ¿Por qué? Porque generalmente al final del curso hago una propia evaluación de los alumnos con respecto a lo que enseño, ¿sí? Y bueno, el año pasado, todos los años hago una evaluación y agrego cosas, saco cosas, hago un montón de cambios. Por eso ningún año es parecido al otro. Es una realidad. El año pasado me he dado cuenta, no me di cuenta, perdón, que no había puesto la cámara. El año pasado me di cuenta, a ver, en diciembre termina toda la teoría y después yo hago enero, febrero y a veces inclusive marzo de solo prácticas, donde muchas veces los alumnos traen gente, a veces ponemos un aviso y traemos gente de afuera, ¿sí? Inclusive el año pasado, más que nada allá en Moreno, habíamos puesto avisos, venía la gente, nosotros le cobrábamos algún manguito y ese manguito comprábamos morfi y comíamos todos los sábados, ¿no? Entonces, por eso allá en Moreno es un club más que un curso, porque terminamos generalmente la última etapa del curso morfando como negros y demás, porque claro, viene gente, nos paga, con eso compramos, morfamos, bueno, se hace un club, de verdad es así. Bueno, pero me he dado cuenta que había cosas que en las prácticas, obviamente, me doy cuenta, cuando los alumnos son terapeutas ya y viene la gente a practicar y yo evalúo en base a esas prácticas, me di cuenta que faltaban cosas, ¿sí? Que cómo podía ser que no se les ocurriera tal o cual cosa en algún momento que a mí, o sea, me caía o sea, para mí estaba súper claro que tenía que hacer eso y los chicos no lo hacían. Tanto acá, allá, bueno, pasaba eso. Entonces me empecé a pensar, a ver, en qué podía haber fallado para que eso no ocurriera. Bien, yo no soy psicóloga, pero estudié mucha psicología porque soy grafóloga, especialista en patologías psicológicas y patologías psiquiátricas.
Entonces, claro, me di cuenta que a la formación, a ver, la realidad es que la formación de regresiones yo le he agregado un montonazo de cosas. Es más básica la formación que se dan en otros lados. Pero me di cuenta que faltaba mucho de psicología. Entonces, lo que van a ver este año es que utilizo muchos videos para cortar tiempos. Y a la vez mando muchos videos. Por ejemplo, este año lo que voy a adosar no va a ser ampliar el conocimiento desde más días, más conocimiento, sino que voy a mandar videos para que en la semana vean videos de la parte psicológica. Porque hay cosas de psicología que son necesarias en esta formación, ¿sí? Entonces, bueno, vas a ver que en las clases hay mucho video, pero es para acortar tiempos de otros temas para que se entienda mejor, ¿sí? Bien, bueno, después te paso este video y obviamente después te paso lo que es la teoría de la entrevista, ¿está? Bien, sí, sí. Bien, ahora ¿estás apurado del tiempo? No. No. Bien, bueno, entonces vamos a ver. ¿Dónde estás? A ver, acá. A ver, para el que lo esté viendo por acá, por el video que estoy grabando con el celular, vamos a ver un PowerPoint que después yo lo voy a pasar o a cada uno en forma personal. Ahora el único que lo va a ver es Tobías, pero si modifico el teléfono es todo un lío, ¿sí? Entonces, bueno, nada. Vamos a hablar en sí de lo que es la entrevista psicológica. Sobre todo es eso, una conversación. Acá dice un propósito conversacional. Es una conversación. Habla de la entrevista psicológica, que es una herramienta fundamental en el ámbito de la salud mental. Como yo les dije antes, las regresiones pertenece a un área de la psicología, ¿sí? Tiene una base científica también. Lo vamos a ver en esta clase del sábado, todo eso. Es más que una simple conversación, estamos hablando de la entrevista, es un diálogo con un propósito definido, donde la conexión, el registro emocional y la estructura juegan roles cruciales para comprender y ayudar al paciente. Acá estamos hablando de nuevo que la entrevista puede simplemente desde la entrevista sanar un trauma. Por el simple hecho de dialogar, vos podés hacer que la persona sane, conectando, escuchándose sobre todo, ¿no? No conectándose. Mostrar pantalla de todos modos, ¿sí? O sea, la persona se escucha a sí mismo, cosa que no había hecho nunca. Entonces, como que empieza a relacionar A más B más C, ¿sí? Es D, ejemplo. Y esa conexión es lo que la hace sanar. El escucharse decir, no sé, me dijo, le dije, me dolió, no me dolió, me quedé pensando, no, bueno, hace las conexiones neuronales suficientes como para poder, muchas veces, sanar solo desde el diálogo. Por algo existen los psicólogos donde uno va solamente a dialogar, ¿no? Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer en la entrevista es establecer esta conexión y empatía. ¿Para qué? Justamente para que la persona
nos cuente su propio trauma. Y obviamente va a tener que ser desde la confianza. Entonces tengo que crear un vínculo de confianza. A ver, siempre que uno está seguro de lo que sabe, le va a dar seguridad al otro. Somos, como digo siempre, somos energías. Y si vos como terapeuta estás seguro de lo que estás haciendo y que tu técnica realmente es buena, eso simplemente desde la energía se va a transmitir. Entonces, esa confianza va a ser mucho más eficaz si vos mismo, si vos como terapeuta, vos como persona, estás bien plantado. Por eso siempre digo que en la formación de regresiones, yo lo que tengo que hacer como profesora, como entrevistadora o terapeuta, es que primero y ante todo ustedes como futuros terapeutas sanen y comiencen a saber cómo pararse si es que no lo sabían hacer. ¿Sí? Cómo pararse como persona, como energía, como fuerza, como la actitud y la sanación de ustedes. ¿Tá? Bien, entonces tengo que crear un vínculo de confianza. Dice, es esencial establecer un vínculo de confianza y empatía con el paciente. Debe sentirse seguro para poder expresarse sinceramente, sin temor a ser juzgado. A ver, es como los videitos que ahora están de moda, ¿no? Escucho y no juzgo. En ningún momento del trato con mi paciente tengo que juzgar absolutamente nada y tengo que ser muy cauteloso de los gestos también que puedo hacer. La semana que viene nos vamos a dedicar a eso, a gestos y al diálogo corporal y no verbal de nosotros como terapeutas y nosotros como pacientes, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestros gestos hablan y nosotros como terapeutas necesitamos ser cautos de no hacer ese tipo de gestos y de saber leer lo que el cuerpo de nuestro paciente nos está diciendo. ¿Sí? Entonces la semana que viene vamos a hablar de la función nuestra como terapeuta y vamos a ver el tema de esto de los gestos y demás. Trabajo interior del terapeuta. La competencia y confiabilidad del terapeuta son vitales. Un buen trabajo interior permite al profesional ser un pilar de apoyo incondicional. Es muy importante, como dije antes, ese vínculo. ¿Para qué? Para que esa persona, primero, sane. Segundo, vuelva. Tercero, recomiende. Que ahí va a estar nuestro futuro. O sea, si yo logro que ese paciente primero sane, se sienta cómodo y me recomiende, ya estoy, ¿sí? Porque no hay nada mejor, absolutamente nada mejor que el boca a boca. Más que las redes, más que, ¿sí? Porque el que vino, sanó, le gustó, fue bien tratado y demás, recomienda y mucho. Y recomienda a personas que saben que necesitan la técnica. Escucha activa. Escuchar activamente y sin prejuicios es clave para que el paciente sienta que su voz es valorada y comprendida en su totalidad. A ver, volvamos a trabajo de esta forma o trabajo de esta. Si yo trabajo de esta forma,
o sea, entrevista y regresión, no voy a poder grabar la entrevista. Voy a tener que tener la suficiente agilidad escritural y mental también, ¿no? De saber qué cosas anoto que me van a servir y van a ser primordiales para la regresión y qué cosas no anoto y le presto toda la atención a mi paciente. ¿Por qué? Porque es sumamente importante en una entrevista con alguien que viene a sanar algo, tener la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Primero, obviamente, es escucharlo y después es mirarlo a los ojos. Si yo estoy escribiendo, no voy a verlo a los ojos. Entonces, tengo que tener la habilidad de saber qué anoto y qué no anoto. Para eso, por ejemplo, yo utilizo, acá está, bueno, un cuaderno, algo, unas fichas generalmente. ¿Te acordás que la semana pasada les conté que uso fichitas? Que cada paciente tenga su propia ficha. Y, a ver, anoto cosas si trabajo de esta forma, ¿no? Entrevista y regresión al mismo día. Cosas esenciales. Obviamente, nombre, apellido, ponele, edad, con quién vive, con quién no vive, qué quiere sanar. Y después, todo lo que yo pueda conversar en esa entrevista, obviamente, preguntas y respuestas que vamos a hacer, yo utilizo mucho esto, que son los resaltadores, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, no importa los resaltadores que tenga. Yo sé que el color celeste no es tan importante, el color naranja es un poco más importante y el color fucsia es lo más importante, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sé que las palabras importantes las voy subrayando con un color, con el otro, donde yo en la regresión voy a simple vista ver lo que escribí. Vuelvo a repetir. Si tengo una escucha activa, no puedo escribir mucho. O sea, ejemplo, no sé, mamá Marta, papá José, miedo a los perros, vive solo, no fue a ningún secundario, o sea, palabras donde yo solo me voy a entender, pero en el momento yo también lo voy a tener claro porque lo voy a hacer en el momento, ¿sí? Quizás mañana no voy a saber ni de qué escribí, pero sí en el momento. Bien, si trabajo de esa forma. Si trabajo de esta forma, donde voy a hacer una entrevista mucho más amplia, le voy a decir a mi paciente, mira, te pido permiso o te aviso que te voy a grabar. ¿Para qué? Para poder escucharte, para poder estar mucho más activa en la entrevista y no estar perdiendo tiempo con ir anotando cosas. Entonces, después que se fue mi paciente, puedo escuchar tranquilamente la entrevista y anotar lo que yo quiera o lo que considere necesario para la regresión del día de mañana. ¿Sí? Lo mismo, voy a utilizar los resaltadores porque me va a ser más fácil. ¿Sí? Pero la escucha activa tiene que estar siempre. Siempre la otra persona tiene que sentir que yo la estoy escuchando.
¿Por qué? Porque si me dice que el padre se llamó Juan y yo le pregunto 2, 3 veces cómo se llama el padre, me va a mandar ¿sí? Y se va a dar cuenta que yo no le estoy prestando atención porque estoy anotando. Y no es lo ideal, ¿sí? Bueno, sigamos. Bueno, era lo que expliqué recién. La entrevista, el arte de recordar y asociar. Asociación de experiencias. Dice, durante la entrevista, el paciente compartirá diversas experiencias. El terapeuta debe de asociar estas narrativas para identificar patrones y posibles orígenes emocionales. Por ejemplo, si el paciente dice, estoy trabada en la vida, no avanzo, siento que no avanzo en la vida, ¿sí? El terapeuta puede asociarlo a la sensación de estar atascado, esto es bien de una regresión, ¿no? De estar atascado en el canal de parto. O sea, ¿qué significa esto? Yo, mientras que el paciente me va relatando sus traumas, yo voy a ir como planeando cómo es mi propio trabajo. Me está diciendo esto, tengo que ver qué le pasó en el nacimiento. Porque un atascamiento, es un ejemplo, ¿no? Un atascamiento en la vida puede llegar a ser que lo primero que hizo en esta vida fue atascarse en un canal de parto. Entonces creer que la vida fluye así, atascándose. Entonces uno busca esa misma energía, ¿sí? Yo tengo que ir asociando lo que la persona me va diciendo. Por eso también vuelvo a repetir lo de la escucha activa. Bien, registro emocional y profundización. ¿Qué significa esto? Punto 1. Identificar pensamientos versus emociones. Ejemplo, cuando el paciente expresa, siento que todos me maltratan, nadie me valora, es crucial o es sumamente importante diferenciar el pensamiento a la emoción, ¿sí? Entonces, acá lo que dice que hay que indagar, seguir preguntando hasta que aflore la emoción. ¿Cómo es eso? A ver, y cuando sentís eso, que te maltratan y que nadie te valora, vos, ¿qué sentís en tu interior? ¿Para qué estas preguntas? Para llegar a una emoción, no simplemente a un pensamiento. Para llegar a la emoción, ¿qué es lo que siente esa persona? No lo que piensa. Nosotros trabajamos con emociones, o vamos a trabajar con emociones, no con pensamientos, no con juzgamientos, con emociones. Entonces yo necesito llegar a esa emoción. ¿A partir de qué? A partir de preguntas. Y cuando te maltratan y nadie te valora, ¿qué sentís adentro tuyo? Y siento tristeza, siento bronca, siento ira, no sé, ¿sí? Después seguir explorando esas mismas emociones, ¿no? Y preguntar, por ejemplo, como dice así, ahí, y cuando sentís esa bronca y esa tristeza, ¿y cuándo sentís esa bronca y esa tristeza? ¿O desde cuándo sentís eso? ¿O cómo? ¿O dónde? ¿O con quién? Todas las preguntas, como dije anteriormente, van a hacer
que el embudo sea cada vez más chiquito y la pregunta sea cada vez más incisiva, ¿sí? Finalmente dice, se explora cómo el paciente descarga esas emociones buscando estrategias de afrontamiento. Por eso la chica en un momento hablaba de... ay, no me sale la palabra. De... bueno, sistemas de afrontamiento, que después lo vamos a ver, no es esa la palabra. No me sale la palabra en sí. Pero bueno, después vamos a ver esto, que es cómo uno afronta las emociones y cómo el cerebro se protege de esas emociones, ¿sí? Que esto, como decía antes, son cosas que me di cuenta que son necesarias saber en esta formación, que hay parte de la psicología que necesitamos aprender. Bien, elementos esenciales de la entrevista. Es una conversación, una comunicación. La entrevista es una conversación simbólica, preferentemente oral y bidireccional, o sea, es de dos partes, hacia dos direcciones. Incluye un componente no verbal significativo, donde tanto la información verbal como la no verbal se registran y analizan para evaluación y diagnóstico. Esto es lo que yo conté o te dije que vamos a ver la clase que viene, que es sumamente importante la comunicación no verbal. Ejemplo, le pregunto por la madre y empieza a ponerse colorada, vos te das cuenta que empieza a hablar más rápido, le empieza a temblar la voz, o empieza a tocarse, o a rascarse, o a sacudir. O sea, lo no verbal es sumamente importante. Nuestro cuerpo habla con distintos gestos y esos gestos nos dicen de que, por ejemplo, ahí esa madre le pica algo, ¿sí? Ahí con esa madre se tiene que rascar, con esa madre le pica la cabeza, o sea, le hace mal a la cabeza, no sé, pueden ser un montón de cosas donde el diálogo no verbal, donde su cuerpo está hablando y donde el paciente calla, ¿sí? Pero su cuerpo no lo puede evitar. Entonces, es importante ese diálogo, ¿no? El diálogo corporal. La clase que viene vamos a ver varios videos sobre eso que son interesantes, después los voy a mandar y para que ustedes también amplíen eso, o sea, no se queden con los videos que yo les paso, sino puedan seguir buscando y seguir aprendiendo, ¿no? Proceso bidireccional. Los participantes comparten actividad y se influyen mutuamente. La información recabada es resultado de esta interacción. Los roles de entrevistador y entrevistados son diferenciales y asimétricos, siendo el profesional quien conduce la entrevista. Esto es muy importante. Y me vas a decir, ¿y cómo voy a dejar que me...? Sí, hay personas tan fuertes de carácter, ¿sí?, que te quieren manejar hasta quienes no conocen, ¿no? Entonces pasan a ser la voz cantante en todo. Bueno, hay que frenarlos desde la entrevista, hay que saber guiarlos. No, espérame, me estabas contando esto, me estabas diciendo esto, seguí por ahí, yo necesito esto.
O sea, ser correctos nosotros como entrevistadores, pero también hacerle entender al otro que sos vos el que estás llevando la voz cantante, ¿sí? Es muy normal, por ejemplo, que encontremos, sobre todo las mujeres, ¿no? Mujeres muy avasalladoras, muy charlatanas, y que le preguntes, ¿y qué querés sanar? Y pase media hora y te esté contando su vida entera, ¿sí? Bien, a esas personas hay que como ir arreando vacas. No, espera, te pregunté esto. Sí, es muy normal eso, ¿sí? Te pregunté esto, por favor, contéstame esto, a ver. Siempre como decía ahí, desde el rapport, desde la buena onda, pero tratar de que no se vayan tanto por las ramas. Si bien nosotros tenemos que dejar que la otra persona diga lo que necesite decir, pero no que se vaya por las ramas. O sea, que exprese sus emociones, pero no que me cuente porque la vecina hizo tal o cual cosa. ¿Se entiende, no? Sí, que vaya por la emoción, si todo va en contarme la emoción, está todo bárbaro, pero no que se me descarrile contándome, como a veces hace mi madre, ¿no? Que no termina nunca de contarte lo que... Ay, no sabés lo que me pasó, porque me levanté y empieza a contarte todo el día. Media hora después llega, sí, llega a lo que realmente te quería contar y se olvida ya. Ya no sabía ni qué te quería contar, ¿viste? Pero bueno, eso pasa en las personas grandes. Pero sucede mucho en las mujeres que son, viste, muy avasalladoras. En los tipos también, pero más en las mujeres, viste, que son más charlatanas, que son más... Y te empiezan a contar algo que no tiene nada que ver con lo que era la emoción. Por eso muchas veces hay que guiar, hay que, con toda la buena onda, decirle, no, espérame porque si no me voy a confundir. Siempre echarse la culpa a uno, no al otro. Espérame que me voy a confundir. ¿Cómo era dónde era que te pasaba esto? Y le volvés a preguntar, ¿sí? Es importante siempre tener buena onda y siempre el boludo o el tonto o lo que sea es uno. Nunca echarle la culpa. No, pará porque me confundiste. No, pará que... No, eso no. ¿Sí? No, pará que me confundí. No sé por dónde ir. Me abataté. Espérame. A ver, guíame de nuevo. ¿Cómo era esto? ¿Sí? Siempre con la buena onda. Bien. Propósito, objetivo y finalidad. El diálogo se rige por esquemas de un problema determinado, persiguiendo un propósito profesional de ayuda. El objetivo último es conocido por el entrevistador y puede o no coincidir con el paciente, ¿sí? O sea, el entrevistador lo que quiere es conocer cómo voy a trabajar, dónde está el trauma, que a veces, o sea, el paciente se quiere ir por las ramas y muchas veces el paciente quiere abarcar un montonazo de cosas que, a ver, yo necesito ir por parte, ¿tá? Comunicación en la entrevista, como dije, es oral y bidireccional. Una pregunta, una respuesta. La entrevista es una conversación entre dos o más personas. Desde el entrevistador pregunta con un objetivo predeterminado. La respuesta, ¿sí? La comunicación es preferentemente oral y fluye en ambas direcciones. Componente no verbal. Existe un importante componente no verbal
Gestos, posturas, expresiones faciales son tan relevantes como las palabras para entender al paciente. Registro y análisis. Tanto la información verbal como la no verbal se registran y se analizan. Esto es crucial para realizar una evaluación, un diagnóstico, un asesoramiento o una intervención psicológica precisa. Interacciones y roles asimétricos. Como dije antes, un proceso bidireccional. Los participantes comparten actividad y se influyen mutuamente. La información recabada es el resultado directo de esta interacción dinámica. Los roles están bien diferenciados. El entrevistador y el entrevistado ejercen roles asimétricos, o sea, son distintos. En el campo de la salud es una relación de ayuda donde uno es el profesional y el otro es el cliente. Responsabilidad del entrevistador. La responsabilidad de conducir la entrevista recae en el entrevistador. Esta asimetría es fundamental para evitar que la sesión se convierta en una charla informal entre amigos. Es muy normal que en una entrevista uno se deje llevar y termine charlando, ay, vos sabés que a mí me pasó lo mismo y esto y el otro. Bueno, hay que tratar de evitar todo eso, ¿sí? Nosotros tenemos que simplemente tener una escucha activa y no llevar la entrevista a eso, a que lo que decía recién, a una charla informal. Cuanto más yo pregunte y solo pregunte, va a ser mejor. No asocio, no juzgo, no opino. Yo estoy en ese rol de entrevistador y solo escucho, anoto o retengo en mi memoria lo que el paciente dice. Simple y llanamente eso. Hay que evitar llegar a esa charla informal. De la mejor manera es solo preguntando. El propósito profesional de la entrevista. Relación de ayuda. El propósito profesional en la clínica, en la entrevista clínica dice acá, ¿no? Se centra en la relación de ayuda guiando al paciente hacia el bienestar. O sea, desde la entrevista, yo con esas preguntas estoy intentando que ese paciente se escuche lo que está diciendo. ¿Para qué? Para su bienestar, para que se dé cuenta que por ahí, por ejemplo, no es, ¿no? Objetivo del entrevistador. El objetivo último es conocido por el entrevistador, quien decide si comunicarlo al paciente según sea adecuado para obtener información o proporcionar ayuda. Obviamente acá está hablando de la entrevista psicológica, por eso está esto. Pero bueno, cuando nosotros terminamos la entrevista, nosotros no le vamos a comunicar nada al entrevistado. Vamos a ver mentalmente por dónde vamos a arrancar esa regresión, ¿sí? Preguntas dirigidas. Las preguntas e intervenciones verbales se realizan en función de pautas y están relacionados con el problema o la demanda del entrevistado. Tipos de estructuras de la entrevista. Uno puede hacer una entrevista no estructurada. La entrevista se guía por líneas muy generales, permitiendo gran flexibilidad en el flujo de la conversación. A ver, viene el paciente, en las entrevistas no estructuradas, viene el paciente y yo le voy preguntando a razón de lo que la persona me va contando, ¿sí? Esto sería una entrevista no estructurada. No tengo una estructura, no tengo siempre una misma pregunta.
Después puedo hacer una entrevista estructurada. Dice acá, los elementos en formato prefijado. O sea, tengo preguntas, tengo un orden, registro las respuestas y previamente dice con mayor estandarización. O sea, es todo bien fijo, ¿no? Tengo que seguirme por estas preguntas que tengo. Esa entrevista estructurada se va a ver más si yo trabajo de esta manera, donde le hago en un día toda una serie de preguntas sobre toda su vida, ¿tá? Y semiestructurada es un poco y un poco. Las preguntas tienen alguna estructuración, como un guión de áreas concretas, pero el entrevistador puede hacer preguntas oportunas dentro de ellas, ¿sí? La realidad es que, a ver, si vos me preguntás qué es lo que utilizo yo, depende del paciente. Generalmente una semiestructurada, ¿sí? Si trabajo más de esta manera. Si trabajo de esta manera, nada, en base a lo que la persona me va diciendo es lo que yo voy a ir preguntando. No tengo así como una estructura. Pero bueno, como dije al principio, la práctica te va haciendo a cómo el día de mañana vas a hacer también esa entrevista. Y qué es lo que vas a preguntar, y te vas a dar cuenta qué es lo que más vas a necesitar de esas preguntas en una regresión. O sea, quizá al principio vas a hacer preguntas que después nunca, a lo mejor te das cuenta que no era importante preguntar eso, ¿sí? Y después, bueno, cambias esa pregunta por otra. O sea, eso, como toda la técnica, lo vas a ir amoldando a lo que vos crees que te puede llegar a servir en una regresión. Bien, creo que esta era la última, ¿no? Sí. Bien, bueno. Espera. Acá, déjame compartir. Bien. Nada. Hoy por hoy finiquitamos. Hicimos así una cosa rapidita de lo que es la entrevista. La semana que viene, si podés el lunes, vemos lo que es la función del entrevistador y más como te contaba de lo no verbal y demás, que hay varios videitos super piolas que quiero que veamos. Y bueno, más la función del entrevistador, ¿sí? Claro, más que algo general, sino más de la perspectiva directa del entrevistador. Exacto. Igual, bien. Bueno, ya con esta, no, el lunes ya te paso. Ahora te voy a pasar el videito este que vimos hoy. Y la semana que viene te paso todo lo que es la teoría, que es entrevistador, creo yo, si no mal recuerdo. ¿Sí? Bueno, Toby, nos vemos mañana. Vale. ¿Sí? Sí. Sí. Te mando un beso, que pases una linda noche. Hasta mañana. Muchas gracias, que andes bien. Chao, chao.